Buenas tardes. Es martes, son las 5 de la tarde y estamos aquí en Jalisco TV en tu programa Inclúyeme. Esta tarde tengo el gusto de estar con Joaquín Urrutia. Joaquín ahora ya es todo un señor, pero a Joaquín lo conocí desde muy pequeño. Lo conocí cuando era pequeño, cuando empezó su terapia de lenguaje. Porque este programa se llama Inclúyeme porque incluimos a toda la sociedad. En este programa hablamos de personas con discapacidad, como tú, como yo, y que hemos salido adelante. Y que la discapacidad no nos ha frenado, no ha sido una barrera. Y quiero esta tarde, Joaquín, que platicamos contigo, que nos cuentes cómo ha sido tu vida. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta que tenías problema auditivo? ¿Cómo fue tu infancia? Cuéntanos, Joaquín. Bueno, más que nada, muchas gracias al programa Inclúyeme. Gracias por invitarme. Y pues más que nada curiosa mi vida porque no nací sordo y al parecer tuve una transfusión de sangre y equivocada. Entonces la bilirrubina fue el que acortó mi sistema nervioso. Ajá. Y eso fue lo que hice que perdió mi sistema auditivo. Ajá. Pero pues nunca, no sabía, no entendía esto, la palabra discapacidad cuando era niño, no lo tomaba en serio. Sí. Porque pues era niño, pero sí tuve más que nada una colección de consultorios de que un niño que tuviera una colección de juguetes. Sí. Y pues muy curioso porque parece que tuve más ejercicios de vocalización que conocimiento de un parque, de diferentes parques de Guadalajara, porque sí, conocí muchos consultorios. Ajá. Sí. Muchos años de pronunciación, de vocalización y pues también era desgastante porque todos te decían vocaliza, no entendía otra cosa y respondes otra cosa cuando te dicen algo, cuando te preguntan algo. Y era complicado eso, pero como era niño, pues no captaba muy bien esta situación, ¿no? Sí. Esa discapacidad que yo tengo. Y conforme fue el tiempo, pues, aprendí a entender la palabra discapacidad. Sí. Uh-huh. Realmente, hablar de discapacidad es por tener un título. Sí. Por ponerle una etiqueta a lo que vivimos. Uh-huh. Pero como tú dices, desde niño, pues, ¿qué era tu vida? Pues ir a terapias, uh-huh, aprender a vocalizar, uh-huh, aprender a expresarte. Y era parte de tu vida. Uh-huh. Entonces, por eso es que más que hablar de una discapacidad, hablamos de una condición de vida. Sí. Y al hablar de una condición de vida es algo que va a ser diferente, tú, lo mío, lo de otras personas, pero que al fin y al cabo acaba siendo parte de todas tus actividades. Uh-huh. Y eso no te detiene, porque tú te fijaste una meta. Sí. ¿Y llegaste hasta qué grado de estudios? Hasta la licenciatura. Claro, uh-huh, tú hiciste tu prepa, uh-huh, hiciste tu licenciatura. ¿Qué estudiaste? Estudié la carrera de cine en la UDG. Sí. Es el departamento de imagen y sonido. Sí, uh-huh, y eso ha sido tu máximo encanto en esta vida, ¿verdad? Pura locura total. Sí, pero tu creatividad, tu mente, uh-huh, cómo ubicas, uh-huh, qué es lo que quieres hacer y lo logras. Uh-huh. Y lo logras con la fotografía. Así es, y con la pintura. Y la pintura. Uh-huh. Ajá. Ya con eso. Bueno, muy bien. No, ya con eso. Oye, rápido y fácil, pero no se crean. Ya van a ir viendo, mientras platicamos, van a ir pudiendo ver parte del trabajo que haces. Claro. Que además ha sido un trabajo muy interesante. Sí. Porque te metes a la fotografía de temas candentes. Sí. De temas que son difíciles de comprender, uh-huh, y que gracias a tu fotografía nosotros percibimos
a veces el dolor de la gente, las dificultades que viven. Y hablo de esto porque cuéntanos, ahorita vamos a platicar bien a detalle de qué es lo que tú fotografías, qué es lo que tu cámara capta y qué es lo que pintas. Va, que va. ¿Sale? Vamos, nada más me voy a detener un poquito a tu vida y tu familia. Tú eres el tercer hijo, sí. Tienes 2 hermanos. Exactamente. Tus otros 2 hermanos también han sido tus compañeros en muchas de las cosas que has hecho. Sí, y claro. Tu hermana hizo mucho tiempo televisión, ¿verdad? Hice televisión, ahora está muy dedicada en el cine y en los festivales de cine. Sí. ¿Y tu hermano el mayor? Mi hermana es la mayor y mi hermano es el... antes de... Mi hermano mayor está muy metido como en la producción de cine, está muy metido también en el cine, más en la onda está haciendo un proyecto sobre los Wirras. Ajá. Y pues ahí va, está en su camino y está contento. Sí. Y eso también te hace ver a ti que tú no te quedas atrás. Sí. Tú vas adelante, con tus metas, planteándote, y tu vida es como la de cualquiera otro de tus hermanos. Sí. ¿Verdad? Bueno, pues ese impulso es el que te ha llevado a que tu carrera sea un éxito. Y cuéntanos, ¿qué fotografías? Fíjate que empecé fotografiando con el tema de inmigración. Ajá. Porque cuando era niño, mi mamá tuvo que irse a hacer un doctorado en España, a Barcelona. Ajá. Y mientras vivía ahí, iba a escuelas públicas de Barcelona. Y ahí me tocó muchos compañeros inmigrantes. Y curiosamente, pues, había de todo, entre bullying, entre diferentes culturas que no coincidíamos y que al final de cuentas era muy curioso. Y entonces, con el tiempo, empecé a entender más que nada la ausencia. La ausencia fue para mí muy importante porque es la ausencia de un país, como el tema de inmigración, que es lo que hacen dentro porque están dejando algo atrás, que es su casa. Entonces me metí y gracias a la vida, a la situación, me ganó una beca FONCA Jóvenes Creadores entre el 2014 y 2015 y eso me ayudó a hacer un trabajo porque en ese momento todos estaban enfocando en el norte de México. Entonces yo volteé para el otro lado, más por el otro lado que es el sur de México, y de ahí dije, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no volteamos a ver qué sucede? ¿Qué es lo que hacen dentro de la frontera sur? De la frontera de México sur, con Guatemala. Sí. Y con el paso de los tiempos decidí hacer un trabajo sobre la inmigración, sobre los ciegos. Ajá. Y gracias a eso vuelvo a ganar una beca PETGA de Jalisco. Y eso fue el tema de la ausencia de no poder ver. Y entonces otra vez me integro, vivo con ellos, convivo con ellos. Y es paradójico porque yo tengo sordera y ellos no ven. Entonces, pues yo no escucho el ruido, pero ellos sí. Entonces me metí en sus vidas y tratar de entender qué es los que realmente viven, los que realmente sobreviven, sobrevivir, porque todos los discapacitados en general tenemos que sobrevivir, luchar, que nos entiendan, miles de formas, miles de situaciones y muchos, como dicen ellos, los obstáculos. Sí. Pero no, y eso no fue, porque una cosa es mi discapacidad y otra cosa es mi trabajo. Es diferente, totalmente diferente. Y luego me dediqué a pintar un rato, una temporada de pintura, y que me fue entre bien y mal, pues normal. Pero la pintura mis pinturas hablan mucho sobre discapacidad. De todos los que he conocido, de todos los que me han dicho, me dan ideas de pintarlo, plasmarlo en colores muy oscuras. Y así fue creciendo y que vuelvo a ganar la beca PETGA para hacer el trabajo de las madres buscadoras. Y este tema me fue importante porque también sigue la ausencia de perder a alguien. Sí. Y a partir de ahí, fui trabajando, llevé un año trabajando en este tema y cómo es
afectados por una situación en la que estamos viviendo, en la que estamos perdiendo a una persona, cómo realmente esta persona está buscando, luchando y sobrevive ante un problema en el que estamos viviendo. Sí. Has tocado puntos sensibles. Esos puntos son la ausencia, primero que nada. La ausencia de un sentido. Es en este caso la vista, el oído. Cómo se vive, como tú dices, cómo se sobrevive. Porque realmente no podemos negar que la discapacidad trae barreras. Trae barreras que tenemos que aprender a brincar, que sacarles la vuelta, que eliminarlas por completo. Y estas barreras son impuestas por la sociedad, muchas de ellas. La actitud que tienen frente a una persona ciega, frente a una persona con discapacidad física. Y entonces estas barreras, cuando tú vives esa condición de vida distinta, tú tienes que aprender a irlas haciendo a un lado y buscar que la sociedad y el gobierno ayude a quitar esas barreras. Vamos a ir al corte y ahorita que regresemos seguimos platicando sobre todo este trabajo que has hecho. Claro que sí. ¿Sí? Estamos de regreso aquí en el programa Inclúyeme, platicando esta tarde con Joaquín Urrutia. Joaquín, estábamos hablando de ese primer trabajo que hiciste y que lo sentiste desde que estabas en Barcelona. Que al estar tú en Barcelona y acudir a esas escuelas públicas, te tocó convivir con muchos migrantes y vivir de cerca sin que te lo platicaran, sino en las experiencias de día a día, cómo tú vivías con esos compañeros que habían migrado, que tenían la ausencia de haber dejado familia, de haber dejado un país, y cómo se vive esa nueva vida en otro país que te está acogiendo. Pero te acoge, pero a lo mejor hay quienes te hacen bullying, quienes se burlan de tu condición de migrante, ¿no? Y que eso te hizo luego regresar a México, irte a la frontera sur, a Guatemala, ahí ya muy cerca de Chiapas, has de haber estado. Sí, y te tocó ahí trabajar con los migrantes que vienen de Centroamérica y que también los mismos habitantes de esa frontera mexicana, cómo viven distinto que el resto del país, ¿no? Claro. Y ahí además dices que conviviste mucho con la comunidad ciega. Y fíjate que me encanta esto que platicas de convives, que vives con ellos, participas con ellos en las actividades, porque entonces tú te metes de lleno a esa situación de vida y eso te hace tener una percepción y ves distinto, ves cosas que otros no vemos. Y esa sensibilidad que tú tienes para captar y transmitir, porque no solamente es lo que captas en una fotografía, es lo que transmites a la hora que nosotros vemos tus fotografías y a la hora que vemos tus pinturas. Y esto se me hace que es un don que tú tienes, Joaquín, porque aunque no hayamos estado nosotros ahí contigo en esa frontera, entendemos lo que sucede en la frontera gracias a tu fotografía. Y eso no cualquiera lo logra. Pero Joaquín Urrutia, sí. Menos mal. Sí. Estoy vivo. Oye, Joaquín, y bueno, después te involucras con las madres buscadoras. Ahí me imagino has de tener experiencias de esas que hacen temblar. De taquicardia. Sí, de taquicardia. Totalmente. Sí. De mucho dolor, ¿verdad? Sí, me lo veo todos los días. Es demasiado doloroso perder a alguien,
demasiado triste porque las pertenencias en su casa siguen y el olor sigue. Entonces, para una madre o para una hermana o para un padre es demasiado sensible. Entonces, ahí está la ausencia, porque sigue el olor, sigue las cosas. Entonces, me integro y pongo la sombra, porque la sombra es de la persona, pero no de las que se perdió, de las que sacaron de su casa. Y ahí proviene un dolor en el que nada se le va a quitar ni de por vida. Y es un ciclo también, porque todo el tiempo está trabajando y tiene que ser un proceso sobre todo burocrático, que tienen que pasar por la burocracia del Estado, de la policía, de la atención de víctimas, de todas esas cosas. Entonces, mi intención fue buscar la sombra de la madre que busca a la persona que desapareció y cómo relacionarlo con la sombra y con la madre para que se conjunten y transmiten la conciencia y el dolor de esta persona. Fíjate. Ay, estoy encantada de escucharte, Joaquín, porque todo lo que nos transmites de una situación que conocemos, que tristemente vivimos en nuestro país, pero cómo transmites con esa sensibilidad de vivirlo de fuera, bendito sea Dios, pues que no te ha tocado vivirlo en carne propia, pero cómo te involucraste con la comunidad y cómo percibes que lo que queda no es solo la ausencia, sino lo que queda es una sombra de lo que fue. Sí. Y que además tienes la incertidumbre de ¿lo recupero? No lo voy a recuperar. Y cómo esas madres o esas familias que buscan, porque como tú dices, a veces es el papá, a veces es la hermana quien busca, y que no pierden la esperanza, a pesar de toparse con la burocracia, de toparse con los trámites, de toparse con el montón de expedientes que hay y que el tuyo ves que no avanza y sientes que no avanza y que de repente te avisen de una fosa clandestina y vuelve a renacer esa esperanza de ¿y si mi hijo está ahí? ¿Y si encuentro a mi hijo? Y todo esto lo viviste. Sí. Lo viviste y además lo transmites. Sí. Lo transmites a toda la demás sociedad a través de tu fotografía. Sí, totalmente. Sí. Es muy complejo, pero fue mi intención porque alrededor de 2015 y 2016 desaparecieron 2 personas conocidas míos. Un sordo que era amigo mío, que se llamaba Pedro Zuluaga, y un día para otro desapareció una chava que se llama Wendy. Y pasan los años y resulta que encuentro en Facebook felicitaciones de Pedro. Y al principio no sabía si iba a ser este proyecto, no tenía mis dudas. Y entonces empezó a aparecer este Facebook con las felicitaciones de Pedro. Y lo increíble es que lo siguen felicitando aunque ya no esté. Y justo en ese momento pues, estaba todo aturdido, medio tonteado. Veo una película que se llama Hereditario, una película diabólica. Y de ahí me sacó una idea nada más. Y luego me bombardeaban noticias de desaparecidos, de mamá buscando, no sé qué. Y tuve un sueño donde se me aparece una sombra y me dice, hazlo. Me despierto y digo, pues, tendré mi huevo. Y poco a poco fui investigando, contactando a las personas adecuadas, que estoy muy agradecido con estas personas porque sin ellos no me hubieran involucrado con esas madres. Y muy agradecido con las madres porque hicimos un vínculo muy padre y eso me ayudó a que ellas me abrieran las puertas para que yo pudiera transmitir las fotografías necesarias para que el espectador entienda lo que realmente pasa. Sí, sí.
pero lo consigues, Joaquín, lo consigues. Y es un abrir conciencia y abrir y tener un pensamiento crítico ante esas situaciones que estamos viviendo y que a lo mejor toda la sociedad podemos poner un granito de arena para que esa sombra, esa situación que viven tantas personas, pues sea menos difícil o menos dolorosa, ¿no? Sí. Bueno, Joaquín, y hablas de los premios, pues hablas de los concursos que has ganado. Y me imagino que no es sencillo ganar un concurso de eso. No he ganado tantos premios así como tal, no he ganado más que uno, pero pues hace muchos años se llama un premio que se llama Pedro Meyer. Pero más que nada, las oportunidades se me abrieron fueron las becas. Las becas. Y eso fue lo que me hizo hacer más proyectos personales. Sí, entras a ganar esa beca y esa beca te ayuda, te permite porque da un fondeo y con eso puedes trabajar. Ok. ¿Qué otro proyecto has hecho aparte del de madres y el de los ciegos? Estoy en proceso con un tema del tema del sordo, que se titula Los sordos también viven en el infierno. Y también estoy trabajando en un tema que regresa un poco al tema de inmigración, pero no como tal, que habla de la parte de Los Ángeles y de Jalisco, en el tema de los cholos, cómo se divide la historia mientras los cholos cuidan a su familia para protegerse del ICE, para que no sean deportados, aunque sean americanos, y cómo en Jalisco funciona el prejuicio de las personas en el que son tan estigmatizados que aún así tienen que cuidar a su familia. Si lo meten en la cárcel o algo, tienen que protegerse de la familia, porque si no es el único método que los une. Sí, ok. Bueno, también creo que tú tienes una sensibilidad importante para buscar esos temas, porque a lo mejor otras personas, pues ni por aquí nos pasa que exista todas estas vidas tan complejas y cómo se viven desde dentro. Y tú te involucras, te metes a la problemática. Y eso creo que es también parte de tu sensibilidad, ¿verdad? Qué trágico, pero sí. Sí. Oye, ahorita que hablabas de los sordos también viven en el infierno, ¿es así? Los sordos también viven en el infierno, es un proyecto que ya tengo 2 años investigando y se basa en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México hay un espacio por la basílica, que hay un montón de sordos y son un poco marginados, que viven en diferentes situaciones, y el problema de la ausencia de ese tema es que no pueden alcanzar a escuchar para entrar a los mundos que ellos necesitan ver, porque todo el tiempo es visual, pero no todo el tiempo lo visual ayuda a capturar todo lo que la persona necesita hacer. Sí, ok. Quiero que vayamos a una pausa y ahorita que regresemos tomemos este punto otra vez de referencia, porque está por aprobarse en el Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa de ley para personas sordas. Y ahorita platicamos un poco más de esto. Estamos de regreso, Joaquín, de regreso en tu programa Inclúyeme, donde estamos hablando y estamos extasiados escuchándote, porque realmente son problemáticas actuales, situaciones actuales que a lo mejor preferimos ignorar porque duele tanto que mejor no las ves o pretendes que no las ves, pero que están presentes en nuestra sociedad, y creo que es importante incluirlas. Y además a mí me parece muy importante la forma en cómo tú las abordas, con una profundidad que solo consigues porque las vives, porque vas y te metes a las entrañas
de las madres buscadoras, de los migrantes, de los sordos. Ahorita, por ejemplo, que hablabas de esta comunidad de Ciudad de México, que está muy cerca de la villa, y que hay muchos sordos que viven ahí, que son marginados. Sí. Y dices, ¿y nadie sabemos, nadie los vemos, nadie nada? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la sociedad? Que debería estarles ayudando a eliminar esas barreras para que ellos pudieran tener una vida plena y justa, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco más de esto, Joaquín. Bueno, es un proyecto que más que nada es entender cómo viven esas personas sordas y cómo luchan para seguir adelante. Y es un trabajo que más allá del cielo están todavía en el infierno, porque todo el tiempo tienen que estar luchando para poder para que ellos logren su objetivo, ya sea un trabajo, ya sea un artista, ser un famoso, un influencer, que sean lo que quieran, pero ellos están conscientes de que tienen que estar trabajando, sí. Porque para ellos, muchos de ellos se sienten estancados, no avanzan. ¿Por qué? Debido al gobierno o debido a la burocracia, o que no entienden cosas manuales o cosas que no logran. Es que muchos de los sordos no logramos entender ciertas cosas. Sí. Entonces, tú puedes hablarme de una cosa, pero yo estoy entendiendo otra cosa. Entonces, los sordos pasan por esa etapa, entonces es muy complicado para ellos saber cuál es el camino del sonido que ustedes tienen. Para nosotros es visualmente cómo llegar al camino que necesitamos llegar. Sí, porque tú hablas de que la comprensión, y la comprensión es distinta, porque puedes llegar a hablar, puedes llegar a escuchar, pero discernir y comprender qué es lo que significa, ese es otro proceso mental. Sí. Y al ser otro proceso mental es donde a veces las terapias de articulación, las terapias de lenguaje, la terapia tradicional no funciona. Porque tú lo que tienes que aprender también es qué significa esa palabra, qué significa ese sonido. Porque tú puedes estar oyendo muchos sonidos a la hora que ya traes un auxiliar o a la hora que traes un implante coclear, puedes escuchar ya sonidos, pero ¿qué significan? Porque nosotros sabemos que esto, pues es que estás tocando una madera o una puerta. O que alguien se cayó. O que alguien se cayó. Y este sonido puede significar muchas cosas. Sí. Sobre todo cuando es la primera vez que lo escuchas. Entonces, el ir pudiendo acomodar lo que oyes, esa es la comprensión. Sí. Y eso es lo que tú dices, les hace perder oportunidades. Sí. Y híjole, me encanta cómo manejas esto de siguen viviendo en el infierno. Y sí, pues como sociedad, como gobierno, los dejamos ahí, los dejamos en el infierno. Y este objetivo de la ONU de que nadie se quede atrás sigue sin cumplirse. Y no lo cumplimos porque seguimos siendo una sociedad indolente, una sociedad que prefiere taparse los ojos y no ver. Y hacer como que no ve lo que sucede aquí, ¿verdad? Pero siempre y cuando la teoría de la sordera tampoco son tan tontos, porque sí, ya hay tanta tecnología, pues por un teléfono de Instagram, Facebook, ya ven todos los resultados ya y se ayuda un poco, y gracias a eso ya tienen información de hacer lo que necesitan hacer. Al contrario de decir que son tontos, al contrario, creo que son muy inteligentes porque libran una barrera que les hemos impuesto de la comunicación, y qué bueno que existe esta tecnología que de alguna u otra forma les acerca a este mundo que todos tenemos, ¿no? Que todos vemos. Entonces creo que ahí es donde la tecnología
cumple una misión muy importante. Muy importante. Es, totalmente. Sí. Oye, Joaquín, y además dijiste muy rápido, llevo 2 años investigando, pero fíjate lo que implica luego que veamos unas fotografías o que veamos una pintura. Para ti ya llevas 2 años invertidos en este tema. Sí. Sí. Es que es saber contar una historia, es lo más importante. Sí. Una vez porque tienes que estar investigando para encontrar la historia adecuada para tu uso, para lo que te guste, para lo que te apasiona. Entonces necesitas saber la historia que quieres contar y encontrar esos personajes curiosos para que sea más fuerte y más conexión con el espectador, para que digan, esto es una historia, ahí están, eso es curioso, esos son los curiosos. Sí. Es lograr el impacto. Es lo más importante también, lograr ese impacto emocional. Es como cuando escriben un libro y dicen, ya terminé de escribir el libro. Pero no, la historia no termina ahí. No. La historia es cuando ese libro es leído y llega a las personas. Y aquí también tú llevas 2 años invertidos en encontrar esta historia. Sí, y aún me falta. Sientes que te falta porque todavía no sabes cómo bien vas a abordar esa historia para que cuando la veamos podamos comprender todo lo que tú quieres transmitir. Exactamente. Ay, Joaquín, nos haces así temblar la mente, revolucionarla. Sí, un sacudón. Un sacudidón, sí. Qué bueno, porque a veces necesitamos eso, tener un temblor, un temblor adentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra conciencia, para ver lo que a veces hemos ignorado por tantos años. Sí. Pues yo te platicaba que me di cuenta de que se va a presentar una iniciativa en el Congreso del Estado de Jalisco, que la comunidad de sordos, a través de Ana Guadalupe y de Gaby Valls, van a presentar esta iniciativa para que sea discutida y sea trabajada por los diputados y que, pues espero, pase y se haga justicia. Se haga justicia porque tenemos una deuda histórica con la comunidad sorda. Sí. Y si esto pasa y sigue adelante, va a ser una buena oportunidad de que nos reivindiquemos, ¿verdad? Espero que sí se cumpla, porque a veces dicen que sí o dicen que no. ¿Quién sabe? Voy a buscar bien la noticia cuando es que presentan la iniciativa y hay que ir a apoyarlos al Congreso. Pero tú sí escuchas bien, así que adelante. Sí, yo te aviso. Voy a hablar por teléfono. Yo te aviso y vamos y apoyamos esta noticia, esta iniciativa que se va a presentar. Y fíjate que a mí eso es algo de lo que me gusta ver, porque pues tú sabes, yo ya tengo mis años, aunque me pinten las canas, tengo mis muchos años y me ha tocado ver como toda esta transición que ha tenido el tema de la discapacidad. Y me gusta ver además cómo en este gobierno ha asumido y ha abrazado el tema y no lo quita de la agenda. Y se están haciendo la red de centros de autismo y se está trabajando con el tamiz neonatal para identificar a los sordos desde el nacimiento y muchas cosas que se están haciendo en favor de las personas con discapacidad. Entonces eso es bueno. Es bueno que ya existan más políticas públicas. Vamos a una pausa y continuamos. Joaquín, estamos en la última parte del programa. Yo estoy así como que no quiero que se acabe, quiero que me sigas platicando y que nos sigas contando tantas cosas tan interesantes que esta tarde estamos escuchando aquí contigo.
Pero quiero que me platiques cuáles son tus planes, qué más vas a querer seguir haciendo en tu vida, porque eres un chavo y tienes mucho camino por delante y espero la vida es mediana. Que nos sigas deleitando con todas estas historias que logras captar. Sí, ahí va. Pues lo único que me queda es seguir, no escuchar a los tontos, escuchar a los listos. Y lo único que me queda es entender visualmente, leer los labios, los que juzgan y los que no, los que sirve, los que no, los que sí, pues. Y no me queda más que seguir lo que pueda, ahorita que dices que estoy joven, sí. Buscar más tragedia. Sí, pero en esa búsqueda de tragedias es la realidad. Totalmente. Es la realidad que viven muchas personas. Y quienes no las hemos vivido de cerca, tú nos las traes. Sí. Las traes y las traes a nuestra conciencia, las traes a nuestra mente. Y eso nos hace, pues, abrir los ojos, abrir los oídos, levantar la voz y apoyar a que eso se erradique. A mí muchas veces me dicen, ¿por qué no buscas ya tu jubilación? ¿Por qué no te retiras ya? Y yo digo, ay no, ni me digan eso. Porque claro, mi cuerpo a veces se resiste. Mi cuerpo a veces me dice, párale. Pero por otro lado, siento que todavía tengo la oportunidad de seguir aportando y de seguir compartiendo mis experiencias para que a través de eso siga avanzando el tema de la inclusión y siga habiendo más oportunidades cada día para las personas que vivimos una condición de vida distinta. Sí, claro. Porque no es lo mismo vivir la sordera que vivir la discapacidad física. No. Y aunque los dos tenemos discapacidad, pero vivimos de manera distinta nuestro día a día. Sí. Y esta parte, pues sí, a veces cuando se cansa mi cuerpo y cuando mi cuerpo dice ya no más, yo digo, descansa poquito, pero síguele, porque hay que seguir abriendo el camino y abriendo esta brecha para acercarle a muchos que vienen atrás una mejor calidad de vida. Sí, es lo más importante, que tengan su calidad, que tengan su vida adecuada, que ellos estén satisfechos, porque el término de discapacidad es un concepto muy grande, pero la gente todavía no entiende que esta discapacidad hay ciertos síntomas y eso es lo que falta plantearlo, ¿no? Como para que lleguen a entender qué síntomas que, como dices, no es lo mismo la discapacidad física de la discapacidad interna, que eso cambia muchos valores. Ahí la cuestión. Ok. Este programa tiene ese objetivo, acercar el tema de la inclusión, de la discapacidad, a quienes no lo han vivido de cerca. Porque es importante que si queremos una sociedad incluyente, pues toda la sociedad participe. Así como se ha involucrado el gobierno y los presidentes municipales, nuestro gobernador, su esposa, cómo se han creado ciertas ayudas. A mí me encantó cuando presentaron este programa del tamiz para captar la sordera neonatal y todo este programa que coordina María Ornelas junto con todas las personas sordas, porque ella estuvo muy involucrada e involucró a todas las asociaciones que trabajan con y para sordos, involucró a los sordos para conocer de primera mano y compaginar la teoría, los conocimientos con la vivencia y lograr un programa integral que se maneje de manera transversal y que en todos los hospitales públicos de Jalisco haya la oportunidad de hacer ese tamiz, un tamiz especial que hay para distinguir si el niño escucha o no escucha, ese bebecito,
y desde muy temprana edad poder empezar su rehabilitación o su tratamiento para tener una mejor calidad de vida, aunque presente sordera. Y como tú dices, peregrinar, consultorio tras consultorio. Pero por otra parte, Joaquín, vete el día de hoy. Ve quién eres el día de hoy. Y creo que ha valido la pena. Ahorita me decías en la pausa que si estabas vocalizando bien. Y yo te digo que vocalizas perfecto. Ok, menos mal. Sí, ha valido la pena todo eso. Oye, yo la primera vez que usé muletas era muy pequeña. Bueno, muy pequeña, estaba en quinto de primaria. Y pues no controlaba el equilibrio y se me caían las muletas y me iba de boca y total, me caí muchas veces. Okay. Y mi mamá me decía, pues levántate. Y mi papá me enseñaba, porque pues mi papá usaba muletas y entonces mi papá me decía, es que Marcela, el peso va aquí en las manos y mueve las muletas. Y yo decía, no puedo, esa palabra no existe, bórrala de tu mente, inténtalo otra vez. Y bueno, cuando tenemos una discapacidad y cuando vamos a vivir una discapacidad, porque la discapacidad llega y no se va, pues todos esos esfuerzos, todos esos caídas, todas esas idas a consultorios tienen que valer la pena. Pues sí vale la pena, la verdad es que sí vale la pena. Sí, no es fácil, Joaquín, yo lo sé, no es nada fácil. Y por más que tratemos de hacerlo agradable, no es fácil. Yo me acuerdo cuando ibas chiquitillo, ahí con Rita Ábalos, que es con ella, con Esmeralda Matute, que ahí fue donde te conocí. Y pues eras un pequeñito ¿qué tendrías? 4 años, más o menos. 5. Empecé de 3, 4 años. Sí, eras un bebé, un bebé. Es cierto. Pero yo digo, qué gusto verte hoy. Qué gusto verte hoy, qué gusto conocer y transmitirles a todos este trabajo tan importante que estás haciendo. Busquen a Joaquín Urrutia en las redes. Hay que seguirte. Dinos tus redes sociales. Pues en Instagram estoy como Joaquín Urrutia-huellas. Huellas, ajá. Porque eso es lo que dejas, Joaquín. Ajá, sí, huellas. Exactamente. Sí, Joaquín, tu vida. Lo que pasa es que es huellas porque el proyecto de la madre buscadora se llama Sus huellas no tienen GPS. Ay, sí. Sí lo leí. Ay, Joaquín. Pues me haces que me duele el corazón, pero me haces tener conciencia. Y créeme que lo voy a tener en mi mente. Para ver qué puedo yo hacer desde donde estoy. Sí. Porque fíjate que esa situación de ser madres buscadoras afecta o llega hasta la educación de los hijos. Porque nosotros estamos teniendo, y te digo nosotros en la Secretaría de Educación, estamos teniendo la problemática de que una mamá o una abuela buscadora, porque a la vez es la que desaparece es la mamá o el papá, entonces la abuela se convierte en la cuidadora de esos niños que quedaron huérfanos. Y entonces cuando le avisan o cuando va a buscar, pues los niños faltan a clases. O los niños están mucho tiempo solos. Entonces es una problemática que no es nada más el desaparecido o la desaparecida. Es a lo mejor una piedra que aventamos en un charco y las ondas se expanden y se involucra a muchas personas en la ausencia de ese desaparecido. Sí. Entonces, gracias, Joaquín. Gracias por ese trabajo, por ese trabajo que haces, por ese acercarnos todo esto. Hay quienes nos lo acercan a través de la literatura, pero hay quienes nos los acercan a través de los ojos, con esas fotografías, con esas pinturas que tú haces. Sí. Entonces vamos a seguirte, Joaquín, vamos a seguirte en redes para conocer más de todo lo que haces y sensibilizarnos y concientizarnos. Venga, eso es lo más importante. Sí.
Gracias, Joaquín. A ti. Gracias por invitarme, todo. de verdad. Sí. Sigue adelante, Joaquín. Yo siempre. Y aunque sean patadas, tú dinos para volvernos a levantar el ánimo. Esta tarde hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca a Joaquín Urrutia y conocer más allá de tu problema o de, pues no verlo como problema, de tu condición de vida de sordera. Hemos conocido a un Joaquín que ha enfrentado la vida y que ha salido adelante y que además nos hace movimientos telúricos en nuestro cerebro para concientizarnos de muchas situaciones. Con un cafecito y una galleta, esto. Bueno, ok, para que se nos pase el trago amargo. Muchas gracias, Joaquín. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Marcela. Bueno, y también agradecemos a todos los que hoy nos sintonizan y a todo el equipo de producción. Gracias.